¡Ostras! ¡Qué ambientazo! Poned la bora, como aquel que dice. Perdón. Soy Andrea. Esto es la galería en clase y hoy hablamos de arquitectura gótica. Me voy. El arte gótico, que no, estos góticos, es la nomenclatura que utilizamos hoy en día para referirnos al periodo artístico y cultural que se desarrolló en la llamada Edad Media tardía. ¿Y cuándo es eso?, me preguntaréis. Bueno, pues desde finales del siglo XII hasta que se asentó el Renacimiento, en el siglo XV, o sea, unos 400 años. Aunque en algunos lugares de Europa se extendió un par de siglos más, hasta bien entrado el siglo XVI. El gótico es un estilo muy vasto y con muchas variantes y estilos, según la zona o el periodo temporal. No se desarrolla todo a la vez, sino en diferentes momentos en el tiempo, ya que, como hemos visto, es un periodo que dura casi 400 años. Surge en Francia, en la zona norte, y desde allí se extiende a todo el país, y luego a toda Europa y todo Occidente. ¡Ah! La Edad Media. Ese periodo tan emocionante, lleno de princesas, caballeros, justas caballerescas, dragones. Bueno, esto último puede que no. Pero todo lo demás sí, ¿no? No del todo. Quiero decir, sí, había princesas, por supuesto había realeza, sí había caballeros, y sí, alguna que otra justa. Pero la Edad Media tardía es mucho más. Mucho más. El arte gótico coincide en el tiempo con la cumbre y la crisis de la Edad Media. Ya vimos que el arte románico reflejaba una sociedad ruralizada, de guerreros y campesinos. Pues el gótico, en contraposición, refleja el resurgimiento de las ciudades, o burgos. Se incrementa la producción agrícola, esto crea excedente, y con ello llega el comercio. En los burgos se desarrolla la burguesía, los artesanos y comerciantes con sus gremios y logias, y aún más importante, las universidades, y con ellas el saber y la forma de pensar nuevas. Aquí en España tenemos como ejemplos la Universidad de Salamanca, fundada en 1218, la de Valladolid en 1241 o la de Lleida en 1297. Con las universidades aparecen nuevas órdenes religiosas, como la del Císter, los franciscanos o los dominicos, que se encargaron de llevar sus vertientes religiosas y filosóficas a lo largo y ancho de Europa. Aunque, como en todas partes cuecen habas, no es todo esplendor cultural. Hubo varios conflictos que cabe mencionar. El primero fue el llamado Cisma de Occidente. No me voy a extender mucho porque es un tema bastante complejo, pero para que os hagáis una idea, dos futuros candidatos a papa, Urbano VI y Clemente VII, se pelearon para ver quién ocuparía el puesto de sumo pontífice. Y dieron una de problemas. Básicamente se excomulgaron el uno al otro y acabaron dividiendo a toda Europa y a varios países y empezaron un serio conflicto ideológico, que se resolvió casi medio siglo después. Les duró la rabieta. El segundo, y más importante aún, fue la llamada Guerra de los 100 años. Técnicamente no duró 100 años sino 116, pero así quedaba más redondo. Desde 1337 hasta 1453, Francia e Inglaterra se disputaron el control de unos territorios al norte de Francia ocupados por los ingleses, desde que el rey Enrique II subiera al trono de Inglaterra. La disputa se saldó más de 100 años después, con la derrota de Inglaterra, que tuvo que abandonar Francia, con una sola excepción, la ciudad de Calais, que seguirían ocupando hasta varios siglos después. En esta famosa guerra participó alguien que quizás conocíais, la doncella de Orleans, Juana de Arco. Y ya está, ¿no? Eso es todo. Quiero decir, ¿qué más puede pasar? Pues sí, si con lo anterior no habíamos tenido suficiente, el siglo XV dijo «sujétame el cubata», porque apareció una de las peores pandemias de la historia de la humanidad, la peste negra. De acuerdo con lo que los historiadores saben hoy en día, la peste negra o peste bubónica, provocada por una variante de la bacteria Yersinia pestis, llegó a Europa desde Asia, mediante rutas comerciales. Hoy en día se estima que un tercio de la población europea perdió la vida, sucumbiendo a la peste negra. Las consecuencias de la peste negra fueron varias, tanto económica como culturalmente. Probablemente una de las peores fue la persecución del pueblo judío, al que se acusó de causar la pandemia envenenando los pozos de agua.
Además de esto, la muerte pasó a formar parte de la cultura diaria de las personas, y ello se ve reflejado en el arte de la época. ¿Os suenan las danzas macabras? Teniendo en cuenta todo esto que hemos visto, no podemos extrañarnos de que este periodo fuera tan cambiante y fuese básicamente el paso del feudalismo al capitalismo. Sí, es cierto, ya no vivimos en una época teocéntrica, donde Dios es el centro de todo. El hombre empieza a convertirse en el centro del pensamiento humano. Pero aún cuesta, la religión sigue siendo muy importante en toda la sociedad. Por tanto, el arte sigue siendo predominantemente religioso. ¡Que alguien encienda la luz, por favor! ¡Estamos a oscuras! 2000 años más tarde. Lo que acabáis de ver en este gag tan cutre resume perfectamente una de las bases de la arquitectura gótica: la luz. Si el románico era pequeño, oscuro y enjuto, el gótico levanta enormes catedrales llenas de espacio que dejan entrar la luz del exterior hacia adentro. Y es que la Iglesia quiere representar un espacio donde los fieles tengan una vivencia casi palpable de los valores religiosos de la época. El humanismo, del que ya hemos hablado antes, vincula la figura de Dios Todopoderoso con la luz. Y la luz entra dentro del recinto eclesiástico mediante los ventanales con vidrieras, un gran avance técnico que permite crear espacios místicos llenos de simbolismo y color. Además, la arquitectura goza de varios elementos y avances técnicos que le permiten hacer unos edificios tan grandes y espaciosos. El primero, y más identificable, es el arco ojival, o arco apuntado, que cuando se extiende y se convierte en la vuelta ojival, conecta las naves de la catedral en vueltas de crucería rematadas con una llave de bóveda. La función de la vuelta de crucería es distribuir el peso del techo de la nave central hacia los muros y así permitir que el edificio hiciera mitosis y tuviera más naves secundarias además de la nave central. El tremendo peso que debían aguantar los muros debía implicar que serían del grueso de un búnker nuclear, ¿no? Pues no. Y es que la otra gran mejora del gótico es el contrafuerte, elemento arquitectónico que sirve para distribuir el peso de los muros hacia afuera y que se alejen aún más de estos gracias a los arbotantes. Son la directa evolución de los contrafuertes del románico. También los pilares son mucho más complejos en forma, pero más estilizados que sus antepasados románicos. Las obras y proyectos arquitectónicos eran de tal envergadura que a menudo suponían varias generaciones de constructores y arquitectos para terminarlas. ¿Os lo podéis imaginar? Un constructor empieza una catedral siendo consciente de que jamás la verá acabada. Y probablemente sus nietos tampoco. Eso es visión del futuro. Es por esta característica también que muy pocos edificios son puramente góticos, y más un híbrido de varios estilos y corrientes artísticas. Además, igual que ocurre con la gastronomía, la moda o la música, se desarrollan diferentes estilos de gótico según el territorio o el país. Podemos hablar, por ejemplo, de un gótico francés, que tiene varias variantes y subcategorías. No hablaremos de ellas en este vídeo porque esto sería eterno y tenemos muchas cosas que hacer. Pero básicamente esta es una de las variantes de arquitectura gótica más complejas, con hasta 4 subestilos. Tenemos como ejemplo la Catedral de Notre Dame de París o la Sainte-Chapelle, también de la capital francesa. En la zona de Flandes, que hoy serían los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, se desarrolla el gótico flamenco, que podemos ver representando en edificios como la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula en Bruselas o la Catedral de Anvers. También podemos encontrar un gótico inglés, italiano, alemán y hasta báltico, todos con una característica correspondiente y edificios representativos. En España también tuvimos nuestra vertiente de gótico, y tenemos que estar muy orgullosos de él. Fue introducido en la península gracias a la orden religiosa del Císter, y fue como la canción del verano porque triunfó pronto en todo el país. ¿Recordáis lo que comentábamos antes de lo que se tardaba en construir y acabar un edificio tan enorme? Pues podemos ver dicha transición, por ejemplo, entre románico y gótico en la Seu Vella de Lleida, la Catedral de Santa Tecla de Tarragona y la Catedral del Cristo Salvador de Ávila. Más tarde, durante el siglo XIII, se produce el máximo apogeo del gótico en España, y es cuando se construyen sus edificios más puros en este estilo, como son la Catedral de Burgos, la Catedral de León y sus bellísimas vidrieras, o la de Toledo, con influencias tanto francesas como inglesas. En la antigua Corona de Aragón también se desarrollan estilos de gótico regionales, como el gótico balear, valenciano y catalán.
la Catedral de Girona, la de Santa Eulàlia de Barcelona o la Lonja de la Seda en Valencia son ejemplos de estos. Finalmente, cuando aquí al ladito en Italia ya empezaba a tomar fuerza el Renacimiento, en España seguimos sintonizando otro canal, cómo no. Como ya le habíamos pillado el truco al tema, pues le seguíamos sacando partido. Es cuando se construyen edificios tan enormes y majestuosos como la Catedral de Salamanca. Aparte de catedrales, no os penséis, también se construyen palacios, monasterios y edificios gubernamentales. Tenemos un buenísimo ejemplo en la zona de Tarragona, en Cataluña, con el monasterio de Poblet y el de Santes Creus. Como habéis podido ver, el gótico es un periodo fascinante y súper importante de la historia del arte occidental, ya que, aparte de reflejar los cambios sociales, culturales y económicos de la época donde se dio, sentaría las bases para que en un futuro llegara el periodo artístico conocido como Renacimiento. ¿Y qué me decís? ¿Os gusta la arquitectura gótica? ¿Qué es lo que más os gusta? ¿O lo que menos? Dejádmelo abajo en los comentarios. Y si, como yo, sois unos amantes y unos aficionados a la historia del arte y queréis esparcirlo por todo el mundo y que llegue a todos los oídos, por favor no dudéis en compartir este vídeo. Eso ha sido todo. Gracias por acompañarme en la galería en clase y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adeu! Hola, yo soy Andrea. Este es Silvano. Si os han gustado algunos de los contenidos de los que hablamos en este vídeo, abajo, en la caja de descripción, os dejamos más vídeos que podéis consultar para tener más información.